Hoy en Fuego Cruzado vamos a tratar el tema que nos está preocupando. ¿Se va a poder aumentar el salario mínimo vital? Va a llegar en verdad a 930 soles. Mario Mongilardi de la Cámara de Comercio, Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía, y Luis Villanueva de la CGTP están hoy día en nuestra secuencia. Les doy la bienvenida. Hola, ¿Cómo están? Vamos a ver cuál es la opinión de los tres. Tengo aquí unos sobres de colores, es la dinámica. Tenemos 1 minuto por cada ronda. En total, cada uno tiene 3 minutos para hacer sus réplicas y todo. Diego Macera se ríe porque dice, en 1 minuto voy a poder explicar lo del salario. Vamos a intentarlo. Voy a intentar. ¿Qué color? ¿Quién empieza? Muy bien, Luis Villanueva, la CGTP, pues sí hay que empezar. ¿Qué color? Verde. Verde, yo decía, si elige naranja, ya le iba a decir fujimorista. Pero, a ver, verde, vamos a ver la pregunta, porque, claro, las personas están preocupadas. Nuestro salario mínimo tampoco es que sea vital, ¿no? Es un salario, en efecto, muy reducido. Es un mal nombre. Es un mal nombre, estoy de acuerdo. ¿Considera usted que la coyuntura del país permite pensar seriamente en un incremento del sueldo mínimo vital? Por favor. Sí, nosotros los trabajadores estamos convencidos de que hay condiciones y creo que ha sido oportuno el anuncio del presidente de la República encargar que el Consejo Nacional de Trabajo haga una evaluación de la remuneración mínima vital. El día de ayer, por ejemplo, yo puedo anunciar que ha habido una coincidencia entre los empleadores, el sector empleador y los trabajadores de que se debe evaluar. Y bueno, esto se ha encargado a la Comisión Técnica de Productividad y Salarios que haga una evaluación y se le da un plazo, ¿no? Ahora nosotros, es cierto que donde no hay, vamos a decir acuerdo, es en las cantidades. ¿Cuánto dicen ustedes? Bueno, los trabajadores planteamos de que la remuneración mínima debe estar en el monto de la canasta básica familiar. ¿Por qué? Por una simple razón. Nosotros creemos de que en el tiempo no ha habido un relacionamiento objetivo entre el valor de la canasta básica familiar y la remuneración mínima. El valor de la remuneración mínima ha ido quedando, de tal manera que 850 pues está muy distante de los 1.500 que es el valor de la canasta básica familiar. E inclusive dentro del Consejo Nacional de Trabajo hace ya un buen tiempo hubo un acuerdo y hay un compromiso de que se debe ir subiendo, reajustando la remuneración mínima vital de tal manera que en determinado momento se pueda aparejar la remuneración mínima con el valor de la canasta básica familiar. Bueno, muy bien, creo que... Muy estricto. Diego, somos muy estrictos, acá es un poco cruzado. Creo que 1.500, señor Luis Villanueva, va a ser casi imposible, pero yo también quisiera. Diego Macera del IEP. Del IPE, perdón. ¿Mi pregunta? Sí, es la misma pregunta. Para los tres lo mismo. Ya. Yo creo que no. Creo que no es una buena coyuntura y tienes varios motivos para eso. Inflación el año pasado ha sido bastante baja, no hemos llegado ni al 1,5%. O sea, recordemos, inflación puede ir dentro del rango del BCR hasta el 3%. Normalmente hemos tenido inflaciones de 2 y pico, hasta pasarnos del 3%. El año pasado ha sido bastante baja. Pero más importante que eso, tenemos una economía que no está avanzando a la velocidad que quisiéramos. La productividad no está avanzando a la velocidad que quisiéramos. La economía el año pasado creció 2,5%. No estamos en un buen momento, ¿ya? Y esto se refleja ya en mercado laboral, ¿no? Según el INEI tenemos un mercado laboral en el cual la informalidad creció el año pasado. Ya recordemos, el gobierno había entrado con un objetivo bien claro de bajar la informalidad. El año pasado, según el INEI, tenemos más personas trabajando en informalidad en zonas urbanas, ¿no? Más o menos el 5%. Entonces, visto que no ha habido inflación alta, tenemos una productividad relativamente baja, la economía no está creciendo al ritmo que deberíamos y la informalidad está creciendo, ¿ya? Es un mal momento para plantear un incremento de la remuneración mínima vital, porque y aquí permítame discrepar, señor Villanueva, yo no creo que la remuneración, el salario mínimo debería estar en función al costo de la canasta básica. Sí, no. ¿Ya? El salario mínimo debería estar en función a la productividad de los trabajadores, porque si no sería bien fácil decir, bueno, ¿sabes qué? ¿Cuál es el costo de la canasta básica? Todo el mundo gana eso, la pobreza está abolida por decreto. Ya no hay más pobreza en el Perú, todo el mundo gana. Sí, pero ganar 850 tampoco es un buen salario. No. Ok, vamos a escuchar a Mario Mongilardi de la Cámara de Comercio.
Bueno, nosotros coincidimos en que no es un buen momento. Ciertamente la debilidad de nuestra economía es evidente, y también es evidente el crecimiento de la informalidad, que es el principal enemigo de los empleos adecuados, de los salarios adecuados. Dicho esto, también tenemos que mencionar que los empleadores somos respetuosos de los acuerdos a los que hemos llegado. Y en ese sentido, se acordó revisar el nivel de la remuneración mínima cada 2 años. De modo que más o menos estamos en el plazo. También se acordó que esta tenía que ser el resultado de una evaluación técnica, en función de 2 variables: la inflación, que ha sido muy baja en los últimos tiempos en el Perú, y la productividad, que viene cayendo sostenidamente. El resultado de estos 2 factores objetivamente nos dará si es que corresponde hacer un movimiento en la remuneración mínima o no. Tenemos que desterrar los aumentos políticos para centrarnos en algo que es eminentemente técnico, de modo que no distorsionemos la economía. Lo que ha sucedido, Milagros, es que políticamente se ha explotado este tema, y lo que finalmente ha sucedido es que estamos promoviendo la informalidad. Bueno, ha terminado su tiempo, sí, ¿no? Sí, pero lamentablemente bueno, no voy a estar a favor simplemente de la posición del señor Villanueva, pero lo cierto es que se gana muy poco en nuestro país, y en la escala de América Latina nosotros somos uno de los países que menos salario tiene, ¿no? Eso es solamente parte cierto, porque recordemos, para una empresa, y aquí pensemos no solamente del lado de los trabajadores, pensemos del lado de los pequeños empresarios. ¿Ya? Para una empresa que está, por ejemplo, en régimen general, tiene que pagar más o menos el equivalente a 17 salarios mínimos al año, porque tienes que sumarle las gratificaciones, las vacaciones, la asignación familiar, de salud, ¿no? Entonces, con eso el salario mínimo termina siendo más o menos ya 1.200 soles al mes. Bueno, vamos al fuego cruzado. Yo quería preguntar, ¿y en qué momento es posible dar un aumento a los trabajadores? Eso es verdad. Si también, cuando estamos creciendo siempre decimos que la informalidad, siempre alegamos que los sobrecostos laborales, entonces no es que el Perú también esté en una crisis, ¿no? Nosotros estamos creciendo. No estamos creciendo seguramente de acuerdo a lo que se ha planeado. Claro, pero no somos pobres. Claro, no somos pobres, hay mucho dinero. O sea, como que... Tiene que ser una decisión técnica. Pero se está estudiando técnicamente. Efectivamente. ¿Por qué se oponen? No nos oponemos, al contrario, nosotros lo propusimos. Lo que sucede es que venimos arrastrando decisiones políticas que han distorsionado el mercado. Ok, el último sobre. Pero tiene razón también de defender, pues, a los... Ustedes están del lado de los grandes empresarios. Lo que pasa es que son pocos los que ganan al contrario. Mira, el gran empleador en el Perú es el micro y el pequeño empresario. Si tú le subes el sueldo a esos trabajadores a 1.500 soles, te aseguro... De repente no 1.500, pero como San Benito de que iba a traer más informalidad, nunca se va a aumentar el sueldo mínimo. ¿Cuántos son los que están entre 900 y 930 trabajadores? Más o menos el 2% de la PEA. El 2%. ¿Ya? Entonces, estás hablando de una política que va a beneficiar posiblemente a ese 2%, ¿ya? Para incrementarle las barreras de acceso al 70%. Pero si se incrementa el sueldo mínimo vital, los otros empleados también pueden pedir. Una de las cosas que hemos visto ayer es que... El sobre. Pero este fuego cruzado está bueno. ¿Qué? A ver, ¿le ha cedido? ¿Para el señor Villanueva o...? No, usted. Pero yo me gusta el rojo. Rojo valiente, pasión. Claro. Rojo valiente se enfrenta además aquí a... Vamos a... Diego me hace reír, pero usted defiéndase, señor Villanueva, porque acá tiene a 2 en contra suya. Bueno, a ver... Con una remuneración mínima vital muy alta no se neutraliza el efecto de consumo. Hay quienes piensan que se comenzará a despedir a gente o contratarla en la informalidad. ¿Cuál es su punto de vista? Yo estoy de acuerdo con eso. En realidad, cuando tú tienes un salario fijado artificialmente, sin sustento técnico, lo que estás haciendo es alterar los otros factores. Bien decía que el gran empleador en el Perú es la micro y la pequeña empresa. Esa empresa generalmente tiene una productividad muy baja.
si tú les incrementas artificialmente los salarios a sus trabajadores, pues les estás abriendo la puerta de moverse al sector informal. Por una razón muy simple, los sobrecostos laborales que tenemos son demasiado altos. Entonces, siendo así, lo que estás haciendo es estimular el crecimiento de la informalidad. Por eso es que el empleo formal en el Perú no ha crecido. El que ha crecido es el informal. Y eso es lo que tenemos que combatir con medidas que sean técnicas y desterremos la política de este tema. Muy bien, señor Villanueva. Bueno, yo como trabajador tenemos unas aspiraciones de tener una remuneración que dé posibilidades a las familias peruanas de vivir, no seguramente en la opulencia, pero sí para que resuelvan los problemas los mínimos de alimentación, vestido. De acuerdo. Y nosotros hemos planteado, es cierto, una remuneración mínima que esté de acuerdo a la canasta básica familiar, pero sabemos que eso no va a ser posible en un solo tramo. Lo que tenemos que entender que queremos que se haga reajuste paulatinamente y dar mejor beneficio, o sea, por una simple razón. Es falso de que las pequeñas empresas no puedan pagar la remuneración mínima. Ayer se hizo un informe y de ese informe se evidenció de que las MIPES, las pequeñas, son las que pagan, porque la mediana y la gran empresa está por encima de ello. Ahora, mire, en el Perú, dentro de la población económicamente activa son 5 millones de jóvenes, de los cuales 4 millones, cerca de 4 millones están en la ciudad, las ciudades. Y esa remuneración mínima en su mayoría va destinada a los jóvenes que recién están empezando en el mercado laboral. Lo que estamos haciendo es sentenciando a una pobreza segura de estos jóvenes. Acabó su tiempo, señor Macera. Yo creo que aquí lo más importante es diferenciar a quién estamos perjudicando y a quién estamos beneficiando. La población, insisto, la población formal que gana salario mínimo es una población relativamente chica, porque los formales, como decía el señor Villanueva, ganan en promedio más. Un formal en promedio en el Perú, empleado dependiente formal, gana más de 2.000 soles en promedio, ¿ya? Los que ganan 850 soles o en el rango entre 850 y 930 son muy pocos. Entonces, ¿vas a beneficiar a esos? Sí, probablemente le vas a beneficiar, vas a subir el sueldo. ¿A qué costo? El costo va a ser mantener al 70% de la población que es informal en donde está, y además al costo de, hablábamos de los jóvenes, lo que nos dicen los estudios, la experiencia internacional y nacional, es que cuando tú subes el salario mínimo, los que tienen mayor probabilidad de perder su empleo formal son los que son la población más vulnerable, los jóvenes, las mujeres, la gente sin experiencia laboral. Nunca se aumentaría el salario, pues. El salario mínimo tal y como está ahora, yo creo que tiene que ser revisado. Va a ser revisado y discutido, y nosotros vamos a tener varios fuegos cruzados, por supuesto, ustedes siempre estarán bienvenidos. Encantado. Muchas gracias, señor Villanueva. Muchas gracias, señor Mongilardi, y muchas gracias, señor Macera. Señor Villanueva, lo veo bien, se ha hecho un nuevo corte de pelo, ¿no? Hace mucho tiempo que no lo seguía. Quédese ahí, por favor. Ahora acompáñeme más bien a mostrar